con palabras que evocan el deber de defenderla hasta la muerte, manteniendo su grandeza y dignidad, celebrando una independencia ganada con esfuerzo y patriotismo. Les solicito por favor ponerse de pie para que todos juntos cantemos el himno nacional de Guatemala.
gracias, un saludo muy cordial en esta fecha tan especial que es el aniversario de la firma de los acuerdos de paz, así como también estamos ya casi en los últimos días de un año 2025. Por eso es muy especial, pero también porque contamos con la presencia de representantes de instituciones, también de los homenajeados en este año, que tuvieron el honor, que tuvieron también el reconocimiento de hacer el cambio de la rosa. Ese cambio de la rosa que se da en homenaje a las acciones positivas que cada uno hace desde su espacio, desde su ser, desde sus sueños y que construyen paz. Así como también a los artistas invitados esta mañana, también a las autoridades ancestrales, muchísimas gracias por su presencia, a los medios de comunicación, a todo el personal de gobernación y también de consejos de desarrollo que nos acompañan esta mañana, muchísimas gracias. Y pues, como decíamos anteriormente, también tenemos invitados especiales, panelistas que ya los vamos a presentar, que también nos van a hacer esa reflexión sobre cómo podemos seguir construyendo esa tan anhelada cultura de paz que queremos los quetzaltecos y los guatemaltecos. Y efectivamente se cumplen 29 años de la firma de la paz, pero más que una fecha simbólica y de conmemoración protocolaria, debe de ser nuevamente un momento para evaluar los procesos de transformación de la sociedad en torno a los acuerdos de paz. La superación de la descalificación de la opinión de los adversarios y la búsqueda permanente de entendimientos es el ADN de los acuerdos de paz. No se trató solamente del abandono de las armas y del uso de la fuerza para superar las diferencias, sino de tener la madurez de hacer una sana política buscando el bien común, el bienestar nacional. La polarización, la descalificación y la radicalización van precisamente en contra de lo que mencionábamos anteriormente. Los acuerdos de paz se adhirieron a un sistema republicano de separación de poderes, de pesos y de contrapesos, y en los cuales, independientemente de la fuerza política que gobierne, no debe existir subordinación entre organismos del Estado que por diseño constitucional deben de ser diferentes e independientes. No obstante, lo que debe unirnos a todos es fortalecer cada uno desde su mandato esa cultura de paz que soñamos los guatemaltecos. Ello debe implicar la justicia para garantizar los derechos humanos, la dignidad, inclusión y equidad para todo un pueblo diverso, pero con un potencial humano joven y que son el presente y son el futuro. Deseo dejar en el pensamiento y corazón de todos y de todas que sí es posible alcanzar la paz cuando reflexionamos, pero mejor aún es cuando propiciamos y cuando protagonizamos acciones de paz en lo que nos gusta, en lo que nosotros realizamos y también nos identificamos, soñamos y soñamos. Y en esto, como mencionaba anteriormente, me refiero también a los y a las embajadoras de la paz. Hay una red de embajadores de la paz a nivel nacional, porque la réplica del símbolo de las manitas que significan la paz y que la tenemos ubicada en el Centro Intercultural, esas réplicas están en todos los departamentos y en todos los departamentos se debe de propiciar y fortalecer estas acciones de paz. Por eso hablamos de esa gran red nacional de liderazgo, de personas que aman a su país, que aman muchas cosas y que eso los hace especiales. Y ese es precisamente la actividad del día de hoy. Entonces, también hay
muchas otras personas de las que he mencionado, pero que tal vez quizás están en un anonimato, pero que han puesto muy en alto el nombre de Quetzaltenango, el de Guatemala, también internacionalmente. A todo ese liderazgo también lo mencionamos, lo convocamos para seguir teniendo esas acciones de paz. Y termino con una frase que dice: tu paz es presencia y camino y principio que guía y determina nuestras decisiones como autoridades. Nos interesa la paz, el bienestar, la dignidad y el desarrollo de todo un pueblo. Feliz aniversario de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias y que sean bienvenidos y que disfruten de esta reflexión por nuestros invitados especiales en esta mañana. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación de nuestros expositores invitados. La participación de ellos el día de hoy permite generar un espacio de reflexión institucional sobre los esfuerzos realizados y los desafíos pendientes para la consolidación de la paz desde un enfoque de derechos humanos y fortalecimiento democrático. Es un honor para mí presentar a los expositores con su respectivo tema a exponer, siendo ellos Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, arzobispo de la Arquidiócesis de los Altos de Quetzaltenango y Totonicapán, y que también es vocal de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Él disertará el tema Mensaje en relación del 29 aniversario del Acuerdo de Paz firme y duradero y las implicaciones para fomentar una cultura de paz. Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, arzobispo metropolitano de los Altos de Quetzaltenango y Totonicapán, es nacido en la ciudad de Guatemala el 10 de abril de 1958. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor Nacional y fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1983. Posteriormente, continuó su formación académica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología Bíblica. A lo largo de su ministerio ha servido a la Iglesia como formador y catedrático, destacándose por su sólida preparación teológica y su vocación pastoral. En el año 2001 fue nombrado obispo coadjunto de la diócesis de Escuintla y en el año 2024 asumió como obispo residencial, servicio que desempeñó durante 2 décadas. El 10 de diciembre del 2024, su santidad el Papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de los Altos Quetzaltenango Totonicapán, tomando posición canónica el día 22 de febrero del año 2025. Su ministerio se caracteriza por la cercanía con las comunidades, el compromiso con la fe y la búsqueda constante de la unidad y el bien común. Bienvenido, Monseñor. Quisiéramos que pasara aquí al frente. Fuertes aplausos para Monseñor Víctor Hugo. Nuestro segundo ponente es el licenciado Ernesto Daniel López Recinos, representante del Movimiento por la Paz, quien disertará el tema El significado y las implicaciones para la construcción de la paz desde la juventud. Tendrá bien leer un resumen de su hoja de vida. Es licenciado en Pedagogía con especialización en formulación y evaluación de proyectos educativos, estudios de posgrados en Antropología Social, especialización en Derechos Humanos y Género. Su experiencia laboral consta fue coordinador técnico para el Movimiento de la Paz, el Desarme y la Libertad en el año 2021, docente de la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Occidente con 20 años laborando en el ámbito de las ONGs nacionales e internacionales en las áreas de consultoría, coordinación, gestión y formulación de proyectos. Acciones de incidencia internacional. Invitado en el encuentro de organizaciones de sociedad civil previo a la cumbre de la CELAC 2025 en Santa Marta, Colombia.
invitado internacional en el Seminario Internacional sobre Gobernanza Democrática de los Sistemas Alimentarios para la Realización del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada y observador de la Sexta Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Brasilia, Brasil, en el año 2023. Participación en eventos del Movimiento por la Paz en España. Gestión de proyectos ante cooperantes internacionales en España y Francia. Fuertes aplausos para el licenciado Ernesto Daniel Obrero. Unos efectivos pueda pasar al programa. De igual manera me toca el honor de presentarles a ustedes a la licenciada Clara María del Carmen Mariaca Barrios. Ella es delegada departamental de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos COPAD en Quetzaltenango. Es licenciada en Administración de Empresas, cuenta con estudios de maestría en Antropología Social y posee formación especializada de posgrado en Psicología Forense. Victimología e Historia, áreas que han fortalecido su capacidad técnica para el análisis integral de violaciones a derechos humanos, la atención a víctimas y el abordaje de la conflictividad social desde una perspectiva interdisciplinaria. De manera paralela, ha desempeñado un papel relevante en el Museo de la Memoria del Parque Intercultural de Quetzaltenango, participando en procesos de investigación antropológica, análisis historiográfico y expansión de contenidos museográficos. Su trabajo ha contribuido a la apertura de nuevas estaciones interactivas y a la resignificación de los procesos de memoria histórica, entendidos como un pilar fundamental para la garantía de la no repetición, la dignificación de las víctimas y la reconciliación social, en coherencia con los compromisos asumidos por el Estado en los acuerdos de paz firme y duradera. En el ámbito académico y formativo se ha desempeñado como docente universitaria en áreas vinculadas a la antropología social, sociología intercultural, victimología y ciencias sociales aplicadas, aportando a la formación de profesionales con enfoque crítico, ético y comprometido con la transformación social. Su formación en psicología forense y victimología ha permitido integrar enfoques técnicos para la comprensión del daño, la atención informada en trauma y la centralidad de las víctimas en los procesos institucionales, alineándose con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. En este marco, su labor se inscribe en las proyecciones estratégicas del Gobierno de Guatemala para profundizar la implementación sustantiva de los acuerdos de paz, fortaleciendo políticas públicas orientadas a la inclusión, la justicia social, la memoria histórica y la convivencia democrática. La invitamos por favor a que tome asiento, licenciada. Un fuerte aplauso para ella. Los acuerdos de paz y duradera siguen siendo una agenda pendiente, una hoja de ruta para construir un país más equitativo, donde la reconciliación y la verdad sean pilares fundamentales, por lo que los temas a tratar el día de hoy son expuestos por personas idóneas para ello. Así es que dejamos el tiempo a Monseñor Víctor Hugo Palma Pau, quien nos hablará un poquito acerca de las implicaciones para fomentar una cultura de paz. Tenemos 15 minutos para que pueda desarrollar su tema. Bienvenido, Monseñor. Fuertes aplausos. Muy estimada señora gobernadora de Quetzaltenango, licenciada Mayra López Sosa, distinguidos representantes de diversas instancias, nuestra Policía Nacional Civil, comandante Fuentes, señores representantes de nuestro Ejército de Guatemala, distinguidos representantes de las autoridades ancestrales y todo el pueblo también de gobernación, y aquí presente, asistentes todos. En la celebración local de la firma de la paz lograda por Guatemala hace 29 años, me es grato, como parte de la sociedad civil y arzobispo de esta región, que estoy todavía conociendo con mucho encanto, compartir en breve con ustedes una reflexión sobre la paz en general
y la cultura de la paz que tendrá lugar este 1 de enero por el Papa León XIV. Siempre cada 1 de enero el Santo Padre pues lanza un mensaje en la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Él es el sucesor 267 desde hace 2026 años. Y entonces este mensaje tiene una cierta peculiaridad. Nuestro noble y querido país tiene 46 embajadas y naturalmente pues somos centro de atención de muchos países. El pequeño Estado del Vaticano, pues que apenas es de medio kilómetro, tiene 192 embajadas en el mundo, lo que permite al Papa tener una visión muy global de los temas humanos. Y no hay nada humano que a la fe cristiana le sea ajeno. Sabemos que comenzó su pontificado hace poco con las palabras «La paz esté con ustedes». Un saludo que se hizo en tiempo no solo de tambores de guerra, como lo que estamos viviendo, sino también de guerras menos visibles. Violencia que se puede experimentar en las calles, en las familias, en las comunidades, que a veces son hasta del mismo apellido. Pero bueno, la violencia como que hoy está un poquito suelta. El Papa fue a Turquía, un país donde se había reconocido un importante dogma de la Iglesia, pero después fue a Líbano, un país que ustedes saben que está en guerra hace muchos años. Y con esta presencia suya, como vino al día de Saltenango ya hace más de 40 años, San Juan Pablo II vino a Orintepeque a traer un mensaje de paz. La Iglesia no tiene ningún arma. Su única arma o propuesta es aquella de la paz que nace del Evangelio. Sabemos que la paz es un don de Dios. Se dice en el Salmo: Señor, bendice a tu pueblo con la paz. Y Dios responde: yo haré derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Comparto pues evidentemente algunos aspectos de este mensaje que creo adecuados a esta celebración. En primer lugar, la paz no es un deseo genérico. Queremos paz, se trata de un compromiso transformador, como bien lo decía nuestra querida señora gobernadora, ¿no? Estamos evaluando esos acuerdos de paz que no son de unos, son de todos. Entonces este aniversario es como para evaluar localmente hasta dónde esa paz ha podido desarrollarse. Y naturalmente, estamos a pocos días de la reciente Navidad. Hemos de recordar que la paz no es un tratado. En el tratado se expresa el compromiso, pero la paz es una persona. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es nuestra paz. Y naturalmente Jesús nació en una época de conflictos tremendos, en una tierra violenta. Y terminó su vida violentamente, crucificado. Hay un canto que estaba escuchando hace poco que dice: veo las manitas del niño Jesús, veo los piecitos del niño Jesús y me los imagino clavados en una cruz, por la injusticia y por la violencia. Pero eso significa que lo que él ha traído es su misma persona. Por tanto, la paz es un volverse siempre hacia Dios. Cualquier esfuerzo humano, por mejores intenciones, si carece de la presencia de Dios, pues en algo falla. Menos en aquellos países, puede ser cualquiera, donde la religión es utilizada como un instrumento de violencia. Esto sí no es posible de ninguna forma. Ver la luz y creer en ella es necesario para no hundirse en la oscuridad de los sentimientos humanos. Tenemos una cierta propensión a la violencia. Puede que comience en la casa, pero no. Tenemos algo más que sus sentimientos, tenemos una persona. Por eso decía el Papa, o lo dirá en su mensaje, me estoy adelantando un poquito. Antes de ser una meta,
La paz es un compromiso con una persona. No importa la confesión religiosa que tengamos, si es verdadera fe, nos llevará al encuentro con Dios, motivo y camino de la paz. La paz, pues, no es un olvido del bien, sino reconocerlo. Reconocerlo frente a una cierta lógica de guerra que se da en los países, ¿no? Nuestras gloriosas fuerzas armadas son la defensa de un país, no son una agresión. Esto creo que lo tenemos muy claro y aparece también en los acuerdos de paz. Ahora bien, se hablaba de una cultura de paz. Sabemos que cultura viene de la palabra cultivo. Si yo siembro unas hermosas papas allá en Olintepeque, papas saldrán. Si siembro otra cosa saldrá. Entonces, ¿qué es lo que se siembra en una cultura de paz? Se siembra una actitud que no es fácil, que es un pacifismo activo. Imaginemos que Jesús en la noche en que fue capturado, andaba uno que andaba armado, que era San Pedro, ¿verdad? No sé dónde se fue la espada San Pedro, pero le dio su espadazo a uno de los que querían capturar a Jesús, y Jesús le dijo: mira, guarda tu espada. Todos tenemos forma de agredir a los demás. Puede ser a través de las redes sociales. Guarda tu violencia, guarda tu odio. Aunque te parezca razonable, cultiva la paz en tu corazón para la paz. Por eso, como decíamos, aunque somos una nación, digamos, pequeña, porque no hay pequeñez sobre grandeza, estamos en un mundo que se sigue armando mucho, ¿no? Se sigue armando con un presupuesto del 10% de hoy en adelante para la Europa que fue pionera de la paz, pero es la época que nos ha tocado. Ustedes saben por las redes sociales que estos mismos días se habla de paz, a veces a oídos sordos y a corazones endurecidos. Por eso se nos pide que nosotros partamos de una cultura de paz, que cultivemos la paz. Y esto, queridos hermanos, especialmente en este noble lugar de gobernación, significa una siempre mayor responsabilización local en la paz. No se puede quedar todo a las autoridades. Se trabaja la paz en cada uno de nosotros. Ahora la paz en estos tiempos tiene otras formas de expresión. Puede ser el descuido de la convivencia. Puede ser el descuido de los caminos, por ejemplo, ¿no? O la no prosecución de todo aquello que sea legalmente punible. En el caso, por ejemplo, de la irresponsabilidad y hasta de los pilotos, ¿verdad? Es un tema muy complejo, pero la cultura de la paz quiere tener su expresión precisamente en ese niño. El mensaje que el Papa va a dar se llama una paz desarmada y desarmada. Yo decía, y vuelvo a citar la señora gobernadora, tengamos fe en que la paz es posible. Tengamos fe en que esto hará una Guatemala que ya tiene la dignidad de ser un hermoso país, pero que es también un lugar de compromiso. Cada uno puede cultivar la paz, y en este sentido hay que recordar las palabras del mismo Cristo, ese niño que ahora está en un pesebre, pero que cuando crezca dirá: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos son hijos de Dios. Y termino con esta propuesta, ¿no? La hacíamos hace poco en modo más sencillo. Trabajemos todos por la paz, porque todos somos víctimas de la violencia. Todos lo somos. Aunque pase un hecho por allá, pase otro hecho por allá, si realmente se habla de fraternidad, tengamos en cuenta que todos sufrimos cualquier tipo de violencia. Una de las penitencias antes de Navidad era: apaga las redes sociales. No tires veneno, no tires malas noticias, di la verdad. Y ahí la importancia de los medios de comunicación. Y terminamos, hermanos, para no abusar del tiempo, recordando una palabra de San Agustín. San Agustín era un santo que
sabemos que era muy pecador, pero después entró en paz y se volvió buena gente. Él murió en una guerra. Murió cuando fue invadida su ciudad por, en fin, los bárbaros, se decía aquel tiempo. Y decía San Agustín: si yo busco la paz, no iré a buscarla en la plaza, ni hablaré de ellos en la plaza, hablaré en cada casa. Quedémonos con este reto tan importante, ¿no? Ser todos agentes de la construcción de la paz. Colaborar con un gobierno de paz basado en la justicia, evidentemente, y contar con la bendición de Dios para todos aquellos que trabajan también por esa paz. Muchísimas gracias. Permítanme decirles, como guatemalteco y como amigo y como hermano, que la paz esté con ustedes. Sacarico Nojero. Se hace el conocimiento del público que al finalizar la disertación de cada uno de los ponentes habrá un espacio para que ustedes puedan efectuarles preguntas a cada uno de ellos. Entonces, ahorita tenemos el honor de presentar al licenciado Ernesto López, representante del Movimiento por la Paz, quien tiene el tema el significado y las implicaciones para la construcción de la paz desde la juventud. Por favor, fuertes aplausos a él. Distinguida señora gobernadora, representantes de instituciones públicas, autoridades ancestrales, representantes de sociedad civil y personas que nos acompañan este día, reciban un caluroso saludo de parte del Movimiento por la Paz. Somos una organización española con presencia en 12 países en el mundo y bueno, estamos aquí en Guatemala precisamente a partir de la firma de los acuerdos de paz después de 1996. Pues vamos a conversar un poco sobre el trabajo que hemos venido haciendo, sobre todo con población, con juventudes en este caso, en el departamento, en el occidente de Guatemala, que es en donde tenemos presencia actualmente, y compartir un poquito con ustedes cuáles son aquellos retos que tenemos frente a la construcción de paz, al reconocimiento de la historia y de la memoria en un país como el nuestro, como Guatemala. Y para ello, pues primero quisiera iniciar con uno de los eslogans que tenemos dentro del Movimiento por la Paz, que se refiere al hecho de que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Después de firmar la paz, después de ponerle fin al conflicto armado, asumíamos que probablemente íbamos a entrar en un entorno de paz, en un entorno más armónico en el país. Sin embargo, recordemos que de 1996 hasta la fecha, pues todavía seguimos teniendo dificultades bastante marcadas que tienen que ver no solamente con un tema de conflictividad política, social, sino también que tiene que ver con las desigualdades que existen en el país. Y ese es un punto fundamental sobre el cual consideramos nosotros que la paz se basa, ¿no? Si no resolvemos todo el tema de desigualdad en el mundo, muy difícilmente vamos a alcanzar la paz que tanto añoramos. En este caso, con relación al tema, pues partimos precisamente de la memoria e historia, de la memoria. Hablamos de juventudes. ¿Qué está haciendo la juventud en la actualidad? ¿Cuál es su rol? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está participando? Y tenemos ahí un gran conflicto, sobre todo porque identificamos un punto de quiebre en donde no se da continuidad a la memoria. Empezamos a perder la memoria, empezamos a olvidar lo que ha sucedido en el país
Y no solamente con el conflicto armado interno, en la historia que nos ha llevado hasta la fecha. Recordemos, por ejemplo, que parte de la memoria también es, en este caso, por ejemplo, la conflictividad que existe en aquellos municipios, por ejemplo, Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán, Ixchihuán y Tajumulco en el lado de San Marcos, pero también, por ejemplo, las niñas que murieron en el hogar seguro, ¿no? Es decir, ha habido muchos fenómenos, muchos hechos sociales que han ido marcando esa historia, pero ¿en dónde está el reconocimiento de ello? Y ahí es hacia donde vamos nosotros con el trabajo que hacemos con las juventudes. En este caso, el Estado tiene un compromiso enorme en el tema de la construcción de paz. Y creo que no podemos hablar, en algunos casos he escuchado que en algunos sectores se habla de recuerdos de paz. Y no es así. Se ha venido trabajando por darle vida a esos acuerdos de paz. Se ha venido haciendo algo. El problema es qué tanto estamos comunicando las acciones que se están realizando en torno a la paz. Ese es el asunto, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de juventudes, uno de los grandes retos tiene que ver precisamente con la situación actual de las juventudes, ese contexto que marca el entorno de las juventudes. Hablamos de jóvenes que se encuentran en una encrucijada entre trabajar o estudiar, o hacer las dos cosas. Precisamente porque el país pues, no les permite tomar una decisión real sobre definir un rumbo para poder estudiar sin tener que preocuparse por los recursos dentro de la familia, ¿no? Entonces, ese ya es un gran reto, principalmente para las juventudes. Y a ello le añadimos nosotros, por ejemplo, aquellos espacios que vamos promoviendo, pero que muchos jóvenes, de acuerdo a sus dinámicas, priorizan precisamente el trabajo o el estudio y deciden no participar en esos espacios. Por ejemplo, desde el Movimiento por la Paz promovemos espacios de formación en derechos humanos, en equidad de género, en participación política, entre otros temas. La cuestión es en qué punto el joven toma esa decisión tan importante para decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y ese es el gran peligro que tenemos, ¿no? Precisamente porque cuando empezamos a hacer ese sondeo sobre qué conoce la juventud, sobre su historia, empezamos a darnos cuenta de que hay una debilidad muy grande en torno a ello. Pero si nosotros olvidamos, si perdemos la memoria, ¿qué va a suceder en el futuro, no? ¿O qué está sucediendo en el presente? ¿Qué decisiones estamos tomando en torno al bienestar de todas las personas, a la dignidad y la justicia? En este caso, otro aspecto importante tiene que ver con el acceso a la información. ¿Qué está consumiendo la juventud en la actualidad en las redes sociales? La juventud es experta en el uso de estos aparatos. El problema es, ¿qué es lo que consume? Lo dominan, pero ¿qué información le está llegando? Hace algunos días platicábamos precisamente aquí en Gobernación sobre cómo estamos comunicando el trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo le llega a la juventud todo el trabajo que vienen haciendo las instituciones del Estado, las organizaciones sociales? Los jóvenes están enterados, por ejemplo, que se ha aprobado recientemente la Política Nacional de la Juventud, 2025-2040, 15 años, ¿no? ¿Y cómo acceden ellos a esa información? También vemos precisamente esa conflictividad que existe en algunos municipios de violencia, ¿no? Esa conflictividad de violencia, en donde claramente hay grupos de crimen organizado, hay grupos delictivos, de violencia común, que también están incorporando a juventudes, ¿no? En estos espacios, y que eso se representa un gran peligro para el futuro de Guatemala. Algunos retos y desafíos que hemos encontrado, por un lado, la importancia del encuentro entre generaciones, el encuentro intergeneracional, toda la sabiduría de las personas mayores, de los adultos, cómo llega toda esa sabiduría a las juventudes, qué hacemos y cómo reconocemos a las juventudes
sobre el hecho de que no son sujetos pasivos ni tampoco problemáticos, porque a veces así es como se les denomina, ¿no? ¿Qué van a saber ellos de la política y del país, ¿no? De lo que necesita el país, claro. El problema es en qué espacios están participando y si hay posibilidad de participar en esos espacios. Vemos la educación para la paz como una herramienta transformadora. Actualmente comentarles que como Movimiento por la Paz venimos promoviendo acciones de cultura de paz dentro de institutos de educación pública. Está claro que no podemos abarcar todos los institutos, pero hemos ido haciendo ahí un trabajo para complementar con un eje estratégico que viene en el currículo nacional base, que es precisamente la cultura de paz. El problema es de qué manera se aborda dentro de los establecimientos educativos y qué tanta atención se le pone para el desarrollo de estos contenidos. También valoramos el diálogo como herramienta para la reconciliación social, ¿no? Consideramos que estos espacios son fundamentales. Sin ellos no podemos seguir avanzando. Necesitamos sentarnos, conversar, platicar, pero también generar propuestas. No podemos quedarnos solamente con las palabras. Bueno, en este caso también asumimos un reto sobre la necesidad de promover espacios de construcción de paz, pero incluyentes. No podemos excluir a ninguna persona de estos espacios, a ningún sector, ¿no? Y sobre todo, la necesidad de incorporar cada vez más a las mujeres, no solamente como un número para la equidad de género, sino también con un rol protagónico para que realmente se generen esos cambios necesarios que promuevan esa igualdad que tanto necesita nuestro país y el mundo. Por nuestra parte, nosotros consideramos que debemos continuar trabajando, promoviendo espacios, no solamente desde las organizaciones no gubernamentales, sino también desde las instituciones, y una deuda que tiene actualmente la academia con la juventud es precisamente eso. ¿Qué está haciendo la academia para promover la recuperación de la memoria? Para promover una construcción de paz. ¿Qué está haciendo? Porque precisamente ahí hay un gran vacío también. En este caso, pues la paz la vemos como un compromiso cotidiano y colectivo. Es decir, no podemos solamente reunirnos cada 29 de diciembre y hablar de paz. La paz es un trabajo del día a día. Las juventudes son clave precisamente para el presente y para el futuro. Es fundamental que sigamos trabajando con juventudes. No podemos nosotros asumir que son el futuro, porque entonces le seguimos recargando a las juventudes una tarea bastante compleja, porque ¿cuánto dura la juventud? Si seguimos pensando que la juventud es el futuro, yo me sentía joven hace un par de años, pero ya no entro en el rango de la edad de las juventudes. Entonces, la cuestión es que si seguimos postergando el trabajo con juventudes o pensar que son el futuro, bueno, nos volvemos adultos, nos volvemos mayores y entonces no hicimos nada, seguimos en la misma línea. Y bueno, invitarles a todas y todos precisamente a asumir ese compromiso y ese gran reto. Teníamos los 2 acuerdos de paz, pero en nuestro caso, como les decía al principio, la paz es mucho más que la ausencia de guerra, implica entonces un compromiso fundamental en todos los espacios en los que participamos de seguir construyendo paz. Y esa es la invitación que les dejamos como Movimiento por la Paz. Un gusto y buen día. Muchas gracias, licenciado. Es el momento entonces para presentar a la licenciada Clara María Mariaca, delegada departamental de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, quien tendrá bien disertar el tema Acciones del Gobierno en el marco del Acuerdo de Paz firme y duradera y los avances alcanzados y acciones a futuro para el fortalecimiento de una cultura de paz. Bienvenida, licenciada. A todos y a cada uno, a las autoridades que nos honran con su presencia en este nuevo evento. Señora Gobernadora, muchas gracias por la extensión de la invitación. A los representantes de autoridades ancestrales de los diferentes
al público en general. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. De parte de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, quiero iniciar esta intervención con una disculpa de parte del comisionado presidencial, licenciado Elvin Díaz Sánchez, quien en este día había sido el invitado a disertar y a intervenir en este evento. Sin embargo, de forma paralela y simultánea, en el Palacio Nacional de la Cultura, en estos momentos se está llevando a cabo el acto de conmemoración del 29 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, en presencia del señor presidente, doctor Bernardo Arévalo de León. Y entonces por eso es de que en su representación vengo a darles las palabras alusivas a las acciones que lleva a cabo el gobierno del doctor Bernardo Arévalo de León. Sin embargo, quisiera iniciar esta intervención remarcando la vigencia de los acuerdos de paz a 29 años de la firma. Ya son casi 3 décadas de que se ha firmado la paz, y entonces, ¿cuál es el significado que se tiene dentro de la ciudadanía guatemalteca de este acto? Y vemos que se tiende a pensar que los acuerdos de paz han quedado solamente en un papel, firmados en su momento. Y remarcamos desde la Comisión Presidencial que este es un compromiso vigente del Estado guatemalteco hacia toda la ciudadanía guatemalteca. ¿Por qué? Porque se tiene que dignificar a las víctimas de lo que fue el conflicto armado interno. Los acuerdos de paz tienen que ser y se tienen que mantener vigentes, ya que son una hoja de ruta ética y política que nos debe de interpelar como país. La construcción de la paz, el fortalecimiento de esta cultura de paz, tiene que ser una construcción diaria. No solamente a nosotros como instituciones, sino que tiene que ser una construcción que nos concierne a todos y a todas. El actual gobierno ha retomado los acuerdos de paz como un marco orientador en las acciones públicas. Es en el discurso en donde se remarca el respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Y se ha preocupado también porque este enfoque sea un enfoque territorial. Los territorios del departamento de Quetzaltenango se confluyen por diversas culturas. Y entre las culturas originarias podemos mencionar a la cultura Mam y a la cultura Quiché, que dentro de un mismo territorio tienen diferencias significativas en sus modos y en sus tiempos de vida. Así que este enfoque territorial ha sido prioritario durante este gobierno. La COPADE es este ente articulador del Ejecutivo en materia del fortalecimiento de la cultura de paz, los derechos humanos, la memoria histórica y el fortalecimiento de mecanismos que insten siempre al diálogo. Elementos como la memoria histórica han quedado deliberadamente a veces en el olvido. Sin embargo, es durante este gobierno que se retoma ese eje de la memoria histórica como un eje fundamental para la garantía de no repetición.
Como comisión presidencial también está en nuestro mandato vigilar las posibles vulneraciones a los derechos humanos que por mandato presidencial se nos indique acompañar y dar seguimiento. Debemos de generar canales de comunicación no solamente interinstitucional, sino también a nivel comunitario. El Estado debe de escuchar activamente y proactivamente a la población. Y estas acciones o estos elementos constitutivos de los acuerdos de paz no deben de quedar solamente en el plano discursivo, sino que se deben de traducir en acciones coherentes y consistentes con el mandato de la COPAC. Como avances relevantes, y esto ha sido en este último año, se les puede decir que ha sido bajo el liderazgo del licenciado Elvin Díaz Sánchez y de la licenciada Flor Salazar, que al fin se pudo dar vida a la política pública de defensores de derechos humanos. Este es un avance estructural y era una deuda pendiente del Estado de Guatemala que por más de 13 años no se había logrado concretar porque no había voluntad política. Cuando hay voluntad política se traduce en estas acciones. La política pública de defensores de derechos humanos no es un favor del Estado, sino es una obligación democrática. Aquí tenemos a los representantes de autoridades ancestrales que en el 2023 lucharon 106 días por la democracia. Y entonces, esta política pública establece los mecanismos de prevención, de protección y fortalece la coordinación interinstitucional para reducir riesgos y enfrentar las diversas formas de criminalización que se han dado en los últimos años. Vamos a ver que la criminalización va evolucionando y las formas no van a ser las mismas que se vivieron durante el conflicto armado interno. Se habla de una muerte civil, se habla también en la COPADE de una muerte política. ¿Por qué? Porque se cortan y se anulan esos derechos de tomas de decisiones, de defensa del territorio y se confunden con delitos que no van en el marco de los defensores de los derechos humanos y que ahora tiene a 2 dirigentes en la cárcel. La defensa de los derechos humanos es una condición indispensable de la participación ciudadana y como COPADE es nuestro deber y está en nuestro mandato la defensa de estos defensores, el acompañamiento y el seguimiento en los casos de criminalización. También entre los avances relevantes está el acompañamiento, el seguimiento y el cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a las recomendaciones emanadas del Comité de Naciones Unidas de Defensa de los Derechos Humanos. Ha sido un proceso que en años anteriores no se había consolidado y que ahora se está dando el seguimiento a las personas que están consideradas bajo estas 26 medidas cautelares a nivel nacional.
Otro avance que se puede dictar es la consolidación del plan de búsqueda de personas desaparecidas. Hay un estimado de 45,000 personas desaparecidas en el conflicto armado interno, y esto es un paso fundamental en la ruta hacia la verdad, la justicia y la reparación. Reconoce la deuda histórica del Estado, y esto, el plan de búsqueda, es un acto profundamente humano, no solamente para la garantía de no repetición, sino también para poner en el centro la dignidad humana. Se tiene también contemplado para el 2026 el plan de memoria histórica. Para una construcción de una cultura de paz, se debe de aprender de un pasado para construir un futuro distinto. Este plan va dirigido y va a estar vinculado con procesos educativos, culturales y comunitarios. Se reconocen las voces silenciadas y se fortalece a una ciudadanía crítica y comprometida con la paz. Se da a conocer que hay más de 200,000 víctimas del conflicto, y entonces se hace visible los diferentes sitios de memoria a nivel nacional. Y en este sentido, Quetzaltenango es un enclave para estos procesos que se vienen el año entrante. A raíz de la incorporación del licenciado Díaz Sánchez, una de las políticas que él ha impulsado desde el despacho es la articulación interinstitucional, el acompañamiento territorial y promoción de una cultura de paz basada en el respeto a los derechos humanos, y también basándose en el reconocimiento de la diversidad cultural que hay en nuestros territorios. Sin embargo, también hay retos y hay desafíos. Hay una brecha existente entre norma y realidad. Lo que se dice en los acuerdos de paz, muy pocas veces se puede palpar y se puede manifestar en las múltiples realidades. Hay muy poca difusión de los acuerdos de paz. Y como COPADE, ese también es un reto y un desafío con el que nos hemos encontrado, y en donde nosotros también como Comisión Presidencial, a través de la articulación interinstitucional, vamos a darle el impulso y le hemos estado dando el impulso. Hay desigualdades persistentes, pobreza, exclusión, discriminación, racismo. Hay una desconfianza institucional que se puede paliar desde una rendición de cuentas y de una transparencia en las acciones públicas. ¿Para qué? Para evitar el olvido y rescatar los testimonios sin polarizar a nuestra sociedad. De nuestras proyecciones a futuro, queremos un Estado cercano a la gente, una educación para la paz intercultural y una participación con enfoque inclusivo de pueblos indígenas, de mujeres, de juventudes. Impulsamos la memoria histórica y la no repetición. Coadyuvamos a una acción transparente y a una colaboración con todas las instituciones, con miembros de sociedad civil, para que juntos sigamos construyendo
esta cultura de paz tan anhelada por todos y por todas. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a tener un tiempo para que el público asistente, si tiene alguna pregunta que quiera hacerles a alguno de nuestros tres prestigiosos panelistas, lo pueda hacer. Entonces, por lo mismo, le rogaría que levantaran su mano para entonces así poderle llevar el micrófono. Muchas gracias, buenos días a cada uno de ustedes. Tengo una pregunta concreta para el estimado. ¿Cómo tratan ustedes los contenidos acerca del origen del conflicto armado, la conclusión del conflicto armado? ¿Cómo tratan esos contenidos para que reflejen la objetividad de las causas y no de alguna manera se vayan hacia una ideología? ¿Verdad? ¿Cómo es ese discurso para que la juventud conozca realmente esos orígenes de ese conflicto? Y por el otro lado, otra pregunta para la estimada licenciada. En el COPADE existe también la política de poder resarcir a los miembros, a ambos miembros que participaron, a ambos grupos que participaron, en el conflicto armado, sean tanto del ejército como de la guerrilla. Es la pregunta que tengo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Sí, está claro que nosotros, como Movimiento por la Paz, no interferimos desde una ideología, ¿no? En concreto, es decir, tratamos la manera de manejar lo más objetiva posible la información, el conocimiento que se va a reflejar en estos materiales, documentos que elaboramos, precisamente porque vemos la paz como una paz positiva, ¿no? Sí partimos de un conflicto, el reconocimiento de un conflicto, y en este caso el conflicto se basa en el reconocimiento de las desigualdades sociales, políticas, económicas, previo al levantamiento de los grupos guerrilleros, ¿sí? Es decir, partimos precisamente de eso, de que el país estaba pasando por una situación bastante compleja, donde no todas las personas tenían el mismo acceso a los servicios, no todas las personas tenían las mismas oportunidades, y había un debilitamiento del sistema público, ¿no? Y del Estado en sí. Posterior, precisamente, recordemos que la historia no parte del conflicto armado interno, podemos hacer un retroceso mucho más grande al periodo de la revolución del 44, la contrarrevolución y lo que implicó la contrarrevolución, precisamente en ese debilitamiento del Estado para no responder a esas necesidades de la población. Entonces partimos de esto para luego plantear la necesidad de establecer el conflicto no como un problema. El conflicto existe y es parte de la vida humana, pero el conflicto le da vida precisamente a esa construcción de paz, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, no seguimos martirizándonos, no seguimos entrando en ese conflicto, sino más bien hacemos la reflexión de qué necesitamos para vivir en una sociedad en paz. Entonces, a partir de ahí, pues establecemos nosotros contenidos basados en el diálogo, en la resolución pacífica de conflictos, en la articulación entre distintos actores para poder solventar esos conflictos, ¿no? Por ahí es por donde lo marco. Bueno, con respecto a su pregunta, sí, COPADE retoma el Plan de Resarcimiento Nacional, PRN, que quedó en suspenso hace unos 3-4 años. En el 2026, COPADE no es una unidad ejecutora como tal, sin embargo, sí se va a tomar entes que sí son ejecutores, como el Ministerio de Desarrollo Social. Hay otros ministerios que también van a estar involucrados en lo que es esta reactivación del PRN,
Y sí hay algunas diferencias. Se llegó a la conclusión de que el PRL tenía algunas deficiencias para la consolidación del plan, entonces sí se incorporan esos cambios, y en el 2026 es en donde entonces ya empieza la primera fase ejecutoria. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta más, vamos a pedir la brevedad también para la pregunta y para la respuesta. Muy buenos días a todos. Tengo una pregunta para la licenciada de la COPADE. Ciertamente los derechos humanos también tiene incluido lo que es educación. Sabemos que el presupuesto del PIB asignado a educación ha sido del 3 al 3.5%. ¿Qué pasos se están dando desde donde ustedes están para que llegue al 7% establecido en los acuerdos de paz? Muchas gracias. Bueno, como le comentaba en la respuesta anterior, realmente COPADE no es una unidad ejecutora. El mandato quedó reducido a partir del 2020. Entonces, en este sentido, COPADE es un ente asesor, es un ente que acompaña y observa los diferentes procesos en materia de cultura de paz y derechos humanos. Sin embargo, ese nivel de intervención, el que usted mencionaba en su pregunta, nosotros como COPADE no tenemos ese nivel de intervención. Se han girado asesorías y consultorías hacia el Ministerio de Educación en materia del Plan de Memoria Histórica, para que sean incorporados de manera efectiva y eficaz al currículo nacional base. Sin embargo, nosotros como COPADE, nuestro mandato, estaríamos excediendo el mandato en intervenir de la manera, podemos asesorar. Sin embargo, no podemos, no tenemos ese nivel de intervención a la hora de que se designe el presupuesto para educación. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta más. Las causas de la guerra en Guatemala, las desigualdades son de tipo estructural históricas. Es decir, los mafiosos, los que quieren un Estado cooptado, un Estado al servicio de élites y de los corruptos, definen el conflicto como que hubiese venido de fuera, un movimiento guerrero a enfrentar la cuestión. Esa es una de las cosas que hay que aclarar. Tiene causas estructurales y esas causas estructurales persisten. De los 12 acuerdos de paz, algunos se ejecutaron, otros están en proceso y otros están estancados. Me gustaría que ustedes hicieran una reflexión, pues pueden comentar cómo estas causas estructurales, a partir de Jimmy Morales, que coopta el Ministerio Público, que destruye la CICIG, que destruye el sistema que había para generar seguridad y justicia para la población, y toda la estructura de los acuerdos de los pueblos indígenas era la posibilidad que ellos en la historia, desde la conquista, construyeran realmente desde sus territorios su desarrollo y su posibilidad de tener libertad, paz y justicia, cosa que vemos que no ha habido. Entonces, para ustedes, ¿qué creen qué pasó con la población y qué pasó con las posibilidades reales, sociales e institucionales que esos acuerdos de paz se retomen, se cumplan
y se aborden estos problemas estructurales. Me animo porque la pregunta creo que fue abierta, ¿verdad? Sincero para nosotros compartir un poquito de su trabajo tan valioso. Y ustedes se recuerdan que uno de los principios fundamentales es que la memoria no es resentimiento, pero sí memoria. Estamos en un punto donde todo pasa y nada queda, por la velocidad de las noticias, que nos llegan ahora en el mismo momento. Yo retomo eso y digo, qué bueno conocer, y a veces conocer con un criterio no de tiempo muy prolongado, pero el peligro de conocer un hecho y dar una interpretación inmediata es que nos vamos a las manos, ¿verdad? Cuando pasa algo, creo que la labor de la historia y de los historiadores y los sociólogos es analizar poco a poco, no digo eternamente, los acontecimientos. Pero sí, es cierto, ustedes sabrán por su trabajo, ¿verdad?, que la tendencia es a olvidar o a darle poca importancia a cosas que tenemos ahorita en la vecindad. Entonces yo diría que evidentemente la tarea de la cultura de la paz se mueve entre una sana, equilibrada memoria histórica y el compromiso para que las cosas no se repitan. Hay países que han vivido guerras tremendas y se las repiten, Alemania, por ejemplo, ¿no? Todavía no superan el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues entonces hay que buscar que esa repetición no sea simplemente un señalamiento de datos, por ejemplo, sino una profundización de sus estructuras, las cuales vuelven a repetirse. Nunca el mundo después de la pandemia había sido tan desigual como estamos ahorita. Realmente de trillonarios a países que están padeciendo mucho. Eso hay que verlo siempre. Y es una gran labor la que tienen los medios y los capaces de reflexionar con ustedes, ¿verdad?, en lo que sucede cada día, para no perderlo y tampoco se convierta simplemente en una fuente de reclamo o de conflicto, sino de compromiso personal. Este año será terrible en Guatemala. Las elecciones, que ustedes saben, de cortes, de tribunales, de fiscalías. Yo vengo muy conmovido porque estuve hace poco como el que fue alcalde de Masaya. Entonces, si esta época se puede convertir en conflicto, porque cada uno busca su interés, subrayando lo malo que ha habido o lo poco bueno que ha habido, habría que crear un consenso e instruir acerca de esa memoria sanamente guardada y que las estructuras vuelvan a repetirse constantemente. Agrego esto, perdón por la extensión en la intencional respuesta. Muchas gracias, monseñor. Si hubiera alguna pregunta más, vamos a dejar esta última pregunta para ir concluyendo con el espacio de preguntas y respuestas. Muy buenos días, estoy saludarlos y estoy escuchando aquí los disertantes. Yo lamento bastante este día, la verdad, en nuestros pueblos originarios y en nosotras las mujeres, ¿cómo podemos celebrar la paz si todavía hay persecución y criminalización para nuestras autoridades ancestrales? ¿Cómo puedo yo sentir paz si la muerte de 14 o 18 personas en el accidente por no tener una prevención vial? Entonces necesitamos verdaderamente bases estructurales, como dijo el compañero, de Estado, para que la paz realmente reine en nuestro país, ¿verdad? A veces hay más de 40, 80 o 90 ONGs, no tengo el consenso de la cantidad de ONGs que ayudan a formar la paz en nuestro país, pero solo se quedan en papeles y por escrito. Las acciones, como dijeron los compañeros, se olvidan. Nosotros vivimos todavía en impaz, ¿verdad? No hay paz en nuestras vidas porque tenemos el miedo a que nos acusen, a que nos persigan cuando nosotros expresamos lo que sentimos. Muchas gracias.
Muchas gracias por el comentario. Con esto concluimos entonces con esta ronda de preguntas y respuestas. Les vamos a entregar también una hojita para que ustedes nos puedan escribir en esa hoja alguna frase, alguna palabra, alguna idea, alguna opinión, un comentario, para que nosotros como Gobernación Departamental, por supuesto la señora gobernadora, con toda la intención de seguir fomentando esta cultura de paz, pues podamos tomar en cuenta también todas las ideas que ustedes tienen, porque a veces nos centramos en criticar, pero no traemos las propuestas. Y aquí la señora gobernadora ha hecho de esta gobernación una gobernación de puertas abiertas a donde ustedes pueden llegar y traer sus propuestas. Más que una crítica destructiva, necesitamos esas propuestas para que avancemos juntos como ciudadanos, como departamento, como guatemaltecos. Eso es lo que la señora gobernadora ha fomentado en nosotros, que traigamos lo positivo para que luego lo repliquemos en nuestras comunidades, que nuestras acciones sean realmente lo que nuestro país necesita. Así es que tenemos aquí un tiempo de 1 minuto, les habíamos dicho 3, pero creo que 1 minuto, para que ustedes puedan dar sus conclusiones acerca de este conversatorio. Gracias, voy a iniciar, pero por el orden de la fila. Comentaba antes de este momento con la señora gobernadora que tiene usted la capacidad de la misión de convocar a todas las fuerzas vivas del país, los medios de comunicación, que nos tienen saturados de propagandas, hay que meterse en la cabeza de cada quesalteco, ¿verdad? Otro nicapense también, en este caso quesalteco, y ubicar en los medios de comunicación la formación para la paz, ¿verdad? Para jóvenes. Hoy también los niños son violentos. Entonces, un detalle sería utilizar mucho más los medios. No basta hacer el bien, hay que propagar el bien, ¿verdad? Una memoria que no sea raíz de conflicto, pero que sí enfoque los puntos pendientes. Únicamente cuenta usted con la radio de la iglesia, aquí en esta hermosa localidad de Quetzaltenango, y con otras 14 emisoras nacionales que están a mi cargo. Muchísimas gracias. Bueno, como reflexión final, como Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, estamos en una carrera contra el tiempo a nivel institucional. ¿Por qué? Porque la visión es institucionalizar todos esos procesos que están pendientes históricamente para que no dependan de coyunturas políticas en donde lo ganado, los espacios ganados se puedan perder con mucha facilidad. La construcción de la paz es una construcción que se tiene que dar a diario. Por primera vez en mucho tiempo, aquí en Quetzaltenango, podemos llamar a la gobernación departamental como la casa del pueblo. ¿Por qué? Porque la señora gobernadora ha implementado la política de puertas abiertas y no solo ha sido un discurso vacío, sino lo ha puesto en la práctica. Y nosotros como COPADE estaremos aquí acompañando y dándole el seguimiento a los diferentes procesos que conlleva la cultura de paz y respeto por los derechos humanos. Y la reflexión final sería a las juventudes: hay que tener una formación crítica, no solamente memorística, de estos procesos. Es a través de esa población crítica que nosotros podemos llegar a transformar el Estado guatemalteco. Y ya lo voy a dejar aquí. Hoy no se termina la conmemoración. Para nosotros como COPADE da inicio al siguiente ciclo para llegar a los 30 años de firma de los acuerdos de paz firme y duradera, con muchas más acciones concretas y tangibles para la población guatemalteca. Muchas gracias. Bueno,
en nuestro caso como Movimiento por la Paz también partimos, a lo que mencionaba la licenciada Clara, algo fundamental es seguir trabajando por fomentar el pensamiento crítico. Y creo que el pensamiento crítico se une a las preguntas que nos hacían hace algún momento. Lamentablemente el sistema educativo no está promoviendo el pensamiento crítico porque se alinea a un posicionamiento concreto. El pensamiento crítico realmente implica que nosotros nos cuestionemos de uno y de los dos lados, ¿no? Lo positivo, lo negativo y hacia dónde podemos ir. Y a veces condicionamos nosotros en los espacios qué es lo que nosotros queremos que piensen los demás. No puede ser así. En este caso también creo que algo que se ha ido logrando y que hay que aprovechar estos años de este gobierno precisamente es la apertura al diálogo, la apertura a la articulación de los distintos sectores. En nuestro caso hemos tenido la posibilidad de irnos incorporando a otros espacios como organización no gubernamental, en donde convergemos con institucionalidad pública, con el sector de sociedad civil, entre otras, precisamente para generar ese diálogo. De antemano, pues mencionar y agradecer aquí también a la señora gobernadora una iniciativa que impulsó precisamente, que es la Mesa de la Juventud, donde hemos podido ir articulando algunos esfuerzos. Hemos ido avanzando poco a poco, pero creo que se pueden hacer muchas cosas más todavía a partir de ese espacio. Y es precisamente eso, esos espacios de articulación, porque si seguimos trabajando, lo mencionaba ya la señora presente, cada quien por su lado, va a ser muy poco lo que podamos hacer, ¿no? Y también me uno a lo que mencionaba, va a ser difícil que podamos estar tranquilos, vivir en paz, si las condiciones no cambian. Coincidimos nuevamente con el señor aquí presente sobre el hecho de que todo esto tiene sus bases en desigualdades estructurales. Eso creo que no lo veamos, lo tenemos bastante claro y precisamente sobre eso es lo que tenemos que ir trabajando. Hay muchos retos, pero vamos avanzando poco a poco y es la oportunidad la que tenemos en este momento de ir generando esos cambios. Pero sí necesitamos de la participación de todas las personas, porque las ONGs, la institucionalidad pública sola no lo puede hacer. Y esos cambios tienen que partir precisamente desde los espacios más pequeños, nuestro hogar, por ejemplo. ¿Cómo manejamos el conflicto en nuestro hogar? ¿Cómo manejamos el conflicto en el día a día en una sociedad, por ejemplo, donde no hay educación vial? Es decir, ¿cómo respondemos nosotros ante esas situaciones de lo más común para luego entender esas situaciones más complejas como lo es toda esa desigualdad social histórica, ¿no? Y bueno, nuevamente invitarles a seguir trabajando de manera colectiva para la construcción de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor, nuevamente fuertes aplausos para nuestros expositores. No es fácil, la verdad, sentarse ante un público a disertar un tema que es tan complejo en nuestro país como es hacer la remembranza de lo que es la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, que hasta la fecha pues ustedes mismos lo han escuchado y algunos lo han expuesto, es una situación bastante compleja. Entonces, por lo mismo, es parte de este programa pues tratar de hacer una síntesis de los aportes de los expositores del día de hoy, esto para tratar de seguir fortaleciendo lo que es la cultura de la paz desde la ciudadanía y la institucionalidad. Es importante hacer ver de que la señora gobernadora, pues su intento es de que todas los representantes y las partes de la sociedad guatemalteca emitan todos los consejos, todos los aportes que se puedan dar, ya que generar esta cultura de paz es de día a día. Esto no termina nunca. Para mantener la paz hay que mantenerse atento y trabajando todos los días para que esta paz llegue no solamente para los que estamos viviendo actualmente, sino que también llegue a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así a toda nuestra descendencia, porque la paz es cultura de un país, no es momentánea. La paz es para siempre, pero eso va a depender de cada uno de los ciudadanos que conforman nuestro país. Entonces es muy importante hacer ver que todos los aportes que fueron generados esta mañana son importantes,
Cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente, pero en ese ínterin lo más importante es hacer ver que cada idea positiva va a generar un cambio, sobre todo en las generaciones venideras, porque no hay que pensar qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, sino que viceversa. ¿Qué hijos le vamos a dejar a nuestro país, ya que ellos son los que hacen la patria, ellos son los ciudadanos? Entonces, dentro de esto, tratando de hacer una pequeña síntesis, tenemos que la participación de los expositores en este espacio el día de hoy ha permitido visibilizar los esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, asimismo los compromisos y las líneas de acción que se impulsarán y que se están impulsando para consolidar la paz de todos los territorios de nuestro país, en concordancia con los principios de los acuerdos de paz. Que la síntesis de los aportes de los expositores de hoy destaca que la cultura de paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de soluciones pacíficas mediante el diálogo y la justicia. De igual manera que fomentar una cultura de paz en Guatemala tras la firma de los acuerdos de paz implica transformar las causas estructurales que originaron el conflicto armado, como la exclusión, la desigualdad y la impunidad. Asimismo, que la construcción de la paz en Guatemala desde la perspectiva de la juventud después de la firma de los acuerdos de paz adquiere un significado de transformación estructural y liderazgo generacional, dejando atrás la visión de los jóvenes únicamente como víctimas o perpetradores, sino para reconocerlos como actores políticos clave para el desarrollo del país. De igual manera que a 29 años de la firma de los acuerdos de paz, las acciones del gobierno de Guatemala en el 2025 se centraron en la transición de un modelo de cumplimiento formal hacia una integración estructural de la paz en las políticas de desarrollo y democracia. Se subraya que la construcción de paz es un enfoque integral que requiere transformar lenguajes, símbolos y prácticas de convivencia en todos los niveles sociales. Asimismo que el legado de la paz desde 1996 debe inspirar a superar los desafíos actuales, a trabajar juntos por una Guatemala unida, justa y próspera. De igual forma, que la paz verdadera se construye día a día mediante la reducción de la pobreza, el desarrollo humano sostenible y el respeto absoluto a los derechos humanos de los 4 pueblos de Guatemala. Este aniversario invita a la reflexión sobre el cese del conflicto armado interno de 36 años y los retos pendientes para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva. Ya con esto damos por terminado este conversatorio que esperamos haya sido de su agrado, que haya llenado las expectativas y sobre todo pues que haya dejado en el corazón, la mente y el alma de cada uno de los presentes esa esperanza de que podemos generar un mejor país a través de cada uno de nosotros, generar la paz, desde la paz con nuestros vecinos, desde la paz con las personas cuando salimos a la calle. Todas esas cosas que se hacen por parte de cada persona individualmente son las bases fundamentales de la paz. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de mi vecino. Pero los invitamos a que no se retiren, ya que tenemos un concierto de marimba. Muy agradecidos también con el alcalde de Concepción, Chiquirichapa, por habernos concedido el honor de tener a la marimba. Así que les suplicamos por favor que no se vayan a mover de sus lugares y pues al terminar el concierto se servirá un almuerzo, por favor, en el Salón Gobernadores. Así que les